Bueno, gracias por la invitación. Creo que el tema es súper general y después de la última intervención es difícil hablar de algo más específico como yo pensaba hacer. Mi idea era concentrarme en los temas que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza y argumentar que si uno mira desde esta perspectiva, la intervención del Estado y las políticas públicas juegan un rol fundamental en el marco de una sociedad de mercado. Si uno va como al pensamiento económico más tradicional, bueno, para los clásicos, ¿no? Para Smith, Marx, Ricardo, la distribución estaba en el centro de las preocupaciones de la economía y era el objeto principal de estudio de la economía, pensada como la participación, ¿se acuerdan?, de los grupos en el producto que generaba la economía. Pero más adelante esa preocupación se dejó de lado y, por ejemplo, Keynes pensaba que la distribución prácticamente que venía dada y después había ciertas teorizaciones como las de Kuznets que planteaban que el propio crecimiento económico iba a traer por sí solo las mejoras distributivas después de un periodo de concentración. Es recién, estoy hablando como del pensamiento más convencional, ¿no? Es recién con el surgimiento capaz de las teorías de justicia, de la discusión más de los 70 y también posteriormente con los resultados en términos de desigualdad de los liberalismos extremos de Thatcher y Reagan, que los temas de desigualdad vuelven a tener un rol no preponderante, pero por lo menos vuelven a discutirse en la ciencia económica. Pero no están totalmente integrados a las teorizaciones y por eso, si uno quiere pensarlos y quiere pensar políticas, por un lado tiene lo que habla más de las fallas de mercado, de cuándo el mercado no puede cumplir ciertos roles y debe intervenir el Estado, y por otro lado, para pensar más los temas de desigualdad están los ideales normativos de justicia distributiva que tienen que ver con, bueno, en qué espacios observamos la desigualdad, en qué espacios es relevante o irrelevante la desigualdad, cuáles son las dimensiones relevantes que tenemos que mirar, que tenemos que distribuir, y de ahí uno podría pensar que está la discusión de, bueno, qué niveles de desigualdad estaríamos dispuestos y de pobreza a tolerar en una sociedad determinada, y eso nos va a poder orientar, nos va a poder dar capaz principios muy generales para pensar un poco hacia dónde debemos ir y cuánto debemos redistribuir. Bueno, los trabajos de, por ejemplo, Sem plantean que en realidad todas las teorías de justicia se plantean alguna dimensión de la desigualdad y lo relevante es cuál. Él habla de igualdad de qué. Ahora, entonces, si tuviéramos que pensar en eso para el caso uruguayo, lo que fuera, bueno, eso implicaría como una discusión grande y una cantidad de actores interviniendo para ponernos de acuerdo en capaz unos mínimos de justicia que nos permitieran tener capaz unos objetivos en términos de niveles de desigualdad a los que quisiéramos llegar, ¿no? Uno cuando mira Uruguay, en general lo mira en contraposición a otros países de América Latina y entonces parece que las desigualdades son bajas, ¿no? Pero si uno lo mira más fuera de la región, eso no es tan así. Entonces, por ahí hay como algo más general para pensar, ¿no? Y bueno, y en esto de las dimensiones, y bueno, está la dimensión del ingreso, ¿no? Que trabajamos mucho los economistas y que sería como capaz una dimensión básica para después otra cantidad de aspectos que también habría que acordar cuáles son, ¿no? Desde dimensiones de más largo plazo, como, bueno, salud, educación y participación en la vida social, poder presentarse en público sin vergüenza, como diría Smith, ¿no? Y acá hay dimensiones horizontales y verticales de la desigualdad que pueden entrar en conflicto. Pero
Si uno mira como la experiencia de Uruguay y de otros países, lo que observa es que en los periodos en que hubo mayores liberalizaciones, hubo fuertes aumentos de la desigualdad y también cuando hubo crisis económica, ¿no? Y eso uno lo empieza a observar en los trabajos que hablan ya de los 60, los 50, pero fuertemente en los 70, con la liberalización, que hay una fuerte reducción de la participación, del salario real y de la participación de la masa salarial en el producto, ¿no? Que después se refuerza con la crisis del 82. A la salida, al retorno a la democracia, la restauración de los consejos de salarios son la principal medida, junto con el aumento salarial, que genera mayores niveles de redistribución. Y después, en la década del 90, volvemos a tener un periodo de crecimiento con una desigualdad que queda más o menos estable para después empezar a concentrarse. Uruguay como que fue bastante tardío también si bien la protección social y el sistema, bueno, tenemos las asignaciones familiares contributivas del 43 y eso, fue bastante tardío en pensar esquemas de protección social más amplios, desplegados de no contributivo a nivel de transferencias, y por eso cuando llegamos a la crisis de 2002, la pobreza se duplica, y ya en el periodo en que en toda la región caía la desigualdad, uno se preguntaba, y había muchos trabajos que se preguntaban, qué tan sostenible era ese proceso. Y en el caso uruguayo eso se vio acompañado de varias medidas que todas juntas, junto con este contexto favorable de crecimiento y empleo, generaron reducciones de la desigualdad. Y acá, bueno, me refiero a los consejos de salarios, la reforma de las asignaciones familiares, los salarios mínimos, ¿no? Y el impuesto a la renta, que actuaron en distintos puntos de la distribución del ingreso. Pero si uno, o sea, que solo el crecimiento no hubiese generado, bueno, hubiese capaz generado reducción de la pobreza, pero no hubiese generado la reducción de la desigualdad que se observó, y además esa reducción de la desigualdad generó una reducción mayor de la pobreza, ¿no? Pero creo que es momento de pensar, si uno cree que aún los niveles de desigualdad son altos y además piensa que se deben por lo menos mantener las cosas esta reducción y la pobreza, ahí hay otro tema, pero debe mantenerse baja. Habría que pensar capaz un nuevo conjunto de herramientas, de acciones que permitieran mantener los logros distributivos y profundizarlos. Porque si ustedes observan los datos distributivos, vemos que desde 2013 en adelante esta reducción de la desigualdad prácticamente quedó fija. Sí hay un aumento de la masa salarial en el producto, y a su vez es un contexto de menor crecimiento económico. Entonces, en ese sentido es como un momento para volver a discutir capaz un conjunto de medidas redistributivas que fuese global y que fuese amplio, ¿no? Si uno tuviese por objetivo la reducción de la desigualdad. La intervención, por razones de tiempo, se está como concentrada más en el tema del ingreso. Y ahí hay varios trabajos, hay varios libros, varias propuestas que han surgido recientemente a nivel internacional. No sé si lo han visto, pero es bien interesante el libro que sacó Atkinson poco antes de morir, hace 2 años. Y bueno, está el libro que fue mucho más bestselleriano, que fue el de Piketty. Después hay también trabajos más sobre la protección social interesantes de Julian Legrand, y bueno, también hay temas planteados en los libros de Olin Wright, y bueno, entre otros, ¿no? Y de ahí uno podría pensar que
sí, que si quiere mantener estos logros habría que trabajar ciertas ideas, ¿no? Y en ese sentido, si uno mira, por ejemplo, la imposición, la capacidad redistributiva del sistema de transferencias no contributivas en Uruguay y de la imposición a la renta, ve que, bueno, las transferencias están bastante cerca de lo que generan en términos redistributivos en los países desarrollados, aunque allá son más altas, pero la imposición a la renta es bastante menos redistributiva que lo es en los países, por ejemplo, de Europa, sobre todo del norte. Y ahí hay varias ideas y hay varias cosas en las que uno podría entrar. Una de ellas tiene que ver con, bueno, el tema de los mínimos no imponibles y también con la dualidad de la imposición a la renta y también con las distintas tasas a las que se grava las rentas del capital. Nosotros trabajando con información de los registros tributarios, mirando un poco los altos ingresos, vemos que bien arriba la imposición al capital no es totalmente progresiva porque se acuerdan que los alquileres, etcétera, esas rentas pagan 12%, mientras que las utilidades empresariales pagan el 7%. Como los que están muy arriba, lo que tienen son utilidades empresariales, ahí hay algo que queda, las tasas efectivas no aumentarían a medida que aumenta la distribución. Entonces, por ahí hay temas para pensar, hay mucho más para discutir de la tributación al capital. El libro de Piketty habla bastante de eso, pero plantea que hay un tema que capaz que salió un poco en la intervención de Ovenir y en otras cosas, que es, ¿ya estoy? ¿No? 3 minutos. Está. Que es la competencia internacional de los países por atraer capitales y cómo en ese contexto las tributaciones a la renta son duales y cómo se trata de pensar tasas planas. Entonces él habla de pensar como una imposición a las rentas del capital más a nivel global que a nivel de países. Pero bueno, por ahí hay todo un tema para tratar. También está el tema de la riqueza, de la distribución de la riqueza, en particular dos temas. Uno es el de las herencias, justo se habló de Bas Ferreira y hay gente que está trabajando ahora sobre el pensamiento de Bas Ferreira sobre el tema de la herencia, pero ahí la dictadura derogó la imposición a la herencia junto con el impuesto a la renta y es un tema para pensar. Y también la vivienda, ¿no? Porque la propiedad de la vivienda es la forma de riqueza más extendida en la sociedad y por ahí hay como también una cantidad de cosas importantes para hacer y en lo que se ha avanzado relativamente poco. Pero claro, en esto entran muchos elementos fuertes de economía política, porque los sectores altos y medios hacen pesar mucho sus opiniones, tienen mucha capacidad de poner sus problemas en la opinión pública y eso se ha puesto de manifiesto en las discusiones por ejemplo, de la reforma tributaria de la última, ¿no? De hace más o menos un año. Entonces, dejaría por acá.